Buenos días, soy Roberto García y estamos en la Asociación de Tierra Iris, donde me han hecho un encargo de hacer un diseño de sistemas agroforestales lo más pequeños posible para que se puedan plantar poco a poco. En la Asociación Tierra Iris están comprometidos con regenerar el ecosistema a la vez que también se regeneran las relaciones humanas con la naturaleza. Entonces, la forma en que lo están apostando es plantando sistemas agroforestales con diversos focos, en el que estamos, por ejemplo, tiene un foco a frutal, pero también a parras y algo de huerta. Entonces, también la forma en que se han podido organizar para hacer plantaciones de este tamaño, alrededor de 300-500 metros cuadrados, es a través de traer a maestros expertos en agricultura sintrópica de fuera y organizar cursos donde hay 20-30 participantes. Hasta ahora ha ido bastante bien con sus experimentos. Todo esto son plantaciones experimentales en las que nos falta experiencia y rodaje, pero como podéis ver, bueno, con relativo éxito. Esto que estamos viendo aquí no llega a 3 años. Entonces, ahora se ven en la necesidad de, después de estos cursos con estas grandes plantaciones, la comunidad es la encargada, después del curso, de mantenerlo, de mantener el sistema agroforestal, y van viendo que a veces se quedan huecos en los que se pierde densidad y se hace necesario volver a plantar para que haya la densidad suficiente y que el sistema vuelva a expresarse. Entonces, el diseño que hemos preparado le estamos llamando célula agroforestal, porque va a ser una plantación lo más pequeña posible, que el tamaño depende un poco de la situación y en la que nos encontremos. De hecho, vamos a hablar en este vídeo de 2 diseños y aquí vamos a hablar del primero. Como veis, en este sistema agroforestal se ha quedado mucho espacio entre una línea y otra. Aquí entonces se ha planteado de hacer plantaciones de 3 metros, que es la distancia que hay entre el frutal que se plantó y el siguiente frutal. Entonces vamos a seguir el mismo marco de plantación para que al final toda la plantación sea homogénea, pero lo vamos a hacer en plantaciones de 3 metros. Y en estos 3 metros va a haber todas las especies necesarias para hacer toda la sucesión y cubrir todos los estratos. Entonces, lo llamo célula porque cada vez que hagamos una plantación vamos a plantar un organismo vivo que tiene que nutrirse, tiene que desarrollarse, y esta célula realmente va a pertenecer a un organismo más grande que ya está aquí y tiene que integrarse. Entonces, para hacer esto hay que hacer, aparte, bueno, de tener algo de experiencia, pero sobre todo hay que seguir 5 pasos. El primero es el diseño, que es lo que vamos a aportar ahora con este vídeo. El segundo es conseguir la planta. Hay que tener la planta preparada y es bastante cantidad, ya lo veréis. El tercero es hacer un disturbio, que de esto vamos a hablar más adelante en el ejemplo de secano. Y luego ya la propia plantación y luego poner la cobertura. Estos son los 5 pasos necesarios para plantar cada célula agroforestal. Lo primero que debemos saber para hacer un diseño es saber cuál es el cultivo objetivo. En este caso es regenerar el ecosistema con frutales, sobre todo para autoconsumo de la propia comunidad, plantas medicinales, flores, algo de huerta y, en definitiva, la máxima variedad posible de frutales y de productos para consumir en la comunidad. Entonces, para este diseño, ahora no sabemos qué plantas productivas se plantarán, así que esa opción la vamos a dejar abierta para que cada vez que plantan una célula agroforestal decidan en el momento la reina que pueden conseguir. Llamamos reina la planta productiva. Entonces, el diseño se basa en que tengan siempre disponibles y en vivero las especies de soporte que van a proteger estas plantas productivas y que van a generar el bosque y un organismo sano, y que esas plantas sí que ya las tengan fijas siempre. Entonces, la lista de especies que vemos en este consorcio es lo que la comunidad tiene que procurar tener siempre en stock. Y las reinas, pues lo que les apetezca en cada momento, se incluirían además de las plantas de soporte. Ahora vamos a ver la sucesión
de este diseño en 2 dimensiones para hacernos una idea más gráfica de cómo va a ir evolucionando la célula agroforestal que estamos plantando, en línea, en este caso, ¿vale? En regadío lo vamos a hacer en línea y la célula agroforestal de secano la haremos en forma circular, que lo veremos más adelante. Aunque las especies escogidas en los dos casos son las mismas, pero la densidad es un poco diferente y la forma de disponer también. Entonces, como vemos, en la placenta 1 o el primer año, lo que vamos a ver es algo parecido a esto, ¿no? Podemos ver la altura en metros, ¿vale? Que hay marcados hasta 5 metros, y la longitud de cada célula lo que mide, ¿no? Que van a ser 3 metros. Y más o menos dónde van a ir las plantas idealmente. Entonces podemos ver las chumberas marcando a cada metro con girasoles, habas, patatas y bueno, es un poco una fotografía de lo que podemos esperar el primer año. A partir del segundo año pasamos a la placenta 2, ya va a tener un aspecto diferente. Recordar que todas las plantas las plantamos el mismo día, ¿vale? Ellas mismas, unas van a salir antes y se van a retirar antes también y luego les sucederán otras. Entonces, en el mismo punto va a haber una evolución como una película en la que cada año va a haber una fotografía diferente, ¿no? Entonces ahora estamos viendo como emergentes los ricinos, como estratos altos más tipo matas, el boldo, el gigantón, la lavanda, como medios el romero y como estrato más bajo el incienso. Esto dará paso a los primeros árboles de crecimiento rápido, eucalipto, paulonia, leucaena, adelfa y como estrato bajo, idealmente seguirán estando los nopales. Y esto es una foto, digamos, en las intermediarias que la podemos empezar a ver a partir del cuarto o quinto año y estos árboles de crecimiento rápido darán paso a los árboles de crecimiento lento que en realidad son nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo a largo plazo queremos que tenga esta forma, la de las secundarias y primarias, donde ya predomina el olivo como emergente, el algarrobo como estrato alto, la higuera como medio y el lentisco como estrato bajo. Entonces, todas las plantas van a estar muy juntas en la plantación y las más importantes de colocar en su sitio concreto son estas, las secundarias primarias. Para ello, vamos a alejarnos un poquito para entender lo que, bueno, una regla mnemotécnica que yo uso y que es muy útil y sobre todo para entender de que después de plantar una célula, luego le sigue otra célula exactamente igual. Entonces, vamos a alejarnos un poco la vista y hay una regla mnemotécnica que va muy bien para recordar la proporción que hace falta en cada estrato, ¿vale? Cuando ya hemos llegado a las secundarias. Y también durante el manejo, que son esas podas selectivas en las que tú vas dando prioridad a unas plantas según les toque, digamos, empoderarse o no. Y por cada emergente tiene que haber 2 altos, 3 medios y 4 bajos, ¿vale? Con eso se cumplen las proporciones de sombra de 20% de emergentes, 40% de altos, 60% de medios y 80% de estratos bajos. Eso es en el ideal de que todas las plantas escogidas tienen el mismo ancho de copa, ¿vale? Si los bajos tienen una copa mucho más pequeña, entonces puedes meter más bajos, pero bueno, esas cuentas empiezan a complicarse. Entonces, lo más sencillo es, cuando tú vas a plantar en la línea, las primeras plantas que tienes que colocar son las de ciclo más largo, que son estas que estamos viendo, el olivo, el algarrobo, la higuera y los lentiscos. Y tienen que estar colocadas de manera que tengan bastante espacio para que cuando ellas dominen, que será de aquí a varios años, estén perfectamente distribuidas. Las sucesiones anteriores, las eucaliptus, las leucaenas, son especies de crecimiento más rápido, más vigoroso y también van a salir antes. Entonces no es tan crítico fallar 1 metro con estas especies porque luego van a tardar poco tiempo en salir también, ¿no? Entonces, si os fijáis abajo se crea una palabra, ¿vale? Cuando tú usas la primera letra de cada estrato, la B, la A, la M, se crea una palabra que es bambembam, ¿vale? A mí me parece divertido, dan ganas de hacer una canción con esta palabra. Esta palabra, si la recuerdas, cuando tú tienes las plantas en la mano por ejemplo, siempre pones el emergente en el centro,
pegado a la planta que sería tu planta productiva. Entonces, a partir del emergente te puedes orientar con esta palabra, sabes que después del emergente viene un medio y justo antes un bajo y antes de ese bajo un medio y así, ¿no? Y esta palabra es muy útil para luego, a la hora de la plantación, no despistarse. Como manejamos tanta variedad de plantas y en unas medidas muy, muy compactas, es fácil el despiste. Entonces, todas estas plantas con el Bam Bam Bam, ¿vale? Todas las sucesiones son el chasis, son la estructura del bosque o de la célula agroforestal que estamos criando, ¿vale? Que estamos plantando. Aún se pueden añadir más. Si tú quieres además plantas aromáticas o quieres flores o quieres enredaderas o frutales, entonces se pueden añadir a estas plantas. Por ejemplo, en este caso os vamos a enseñar se cambia una higuera por un limón que son el mismo estrato. Y digo se cambia, pero se podrían plantar las dos perfectamente y si se ve que la higuera le está quitando demasiada luz al limón, entonces empiezas a podarla para darle espacio. Eso es lo que se llama manejo. Entonces, es la manera en que incluimos la reina que tengamos, da igual un poco su sucesión y su estrato, la vamos a incluir y luego, conforme la reina pida luz, se la vamos a ir dando podando las plantas de soporte, pero que nunca falten las plantas de soporte, son las que llevan el sistema adelante. Cuando ya hemos plantado la primera célula forestal, a continuación viene exactamente una repetición de la primera célula. O sea, podemos decir que la primera célula agroforestal es la célula madre. De ahí vamos a sacar estacas, semillas, rizomas para reproducir en la segunda célula que con el tiempo, si las hemos plantado muy seguidas, tendrá el mismo aspecto. Entonces, si os fijáis, se vuelve a repetir la palabra bam, 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 ¿vale? Y si os fijáis, tienen como forma de pirámides o de triángulos, que a esto le llamamos triángulo de luz, ¿vale? Porque el alejar las emergentes y alejar un poco los altos hace que se produzcan entradas de luz natural en el sistema, que esas entradas de luz, conforme el sol va girando, va iluminando y dando luz a todo el sistema. Si las emergentes estuvieran más juntas o los altos más juntos, empezaría a tener demasiada sombra el sistema y empezarían a haber huecos en los estratos más bajos, ¿vale? Entonces, es muy importante una distribución homogénea de los ciclos secundarios y ciclos primarios. Y, por ejemplo, la siguiente célula, en vez de haber colocado un limón, podríamos elegir tener un peral, que es un estrato emergente, y podría acabar sustituyendo al olivo. Entonces, si os fijáis, en cada célula podemos tener o decidir tener una planta productiva diferente. Bien, una vez que ya conocemos el consorcio de plantas y el patrón de plantación, lo siguiente es planificar el orden de plantación de las células agroforestales que vayamos a plantar en todo el área. Llegados a este punto, tenemos que tener en cuenta el disturbio que será necesario para hacer cada plantación. Y para esto hay que saber que todas las plantas que se vayan a quedar, ¿vale? Si hubiera árboles o matas u otras plantas, estas plantas que ya están allí van a ejercer una influencia sobre las nuevas plantas que nosotros vamos a sembrar, ¿vale? Entonces, como podemos ver en la foto, la influencia a la que llega una planta normalmente se podría decir que va relacionada a su altura, ¿vale? En este ejemplo podemos ver un árbol que mide 10 metros de altura, entonces podemos decir que influye a cualquier plantación que se haga a 10 metros desde su tronco. Esto sobre todo es muy real si este árbol estuviera al este tapando el sol de la mañana, ¿vale? O si estuviera también al sur. Pero si el árbol estuviera al oeste, tapando el sol de la tarde, esta influencia es menor y no es tan importante. Pero hay que conocerlo. En el caso de que tengamos árboles dentro de la plantación, si estos árboles aguantan podas drásticas, entonces habría que hacerle una poda radical. De manera que al rebrotar se sincronizaría con las plantas nuevas que acabamos de plantar. Bien, conociendo el efecto de la influencia de árboles viejos sobre plantas jóvenes, normalmente en una plantación normal plantamos toda el área que queramos de vez, ¿no?
y con esto solamente hace falta hacer un solo disturbio a los árboles que se quedan en medio y a los que tenemos alrededor, en el perímetro. En este momento todas las plantas que hemos puesto, todas las plantas que plantamos, crecen juntas, se sincronizan y todas reciben luz, ¿vale? Pero en este caso vamos a plantar célula a célula para que sea más sencillo hacer una plantación extensiva con pocos medios. Entonces nos vamos a encontrar con un hándicap. Cada vez que plantamos una nueva célula, la célula anterior que hayamos plantado no nos tiene que hacer sombra, porque si ha habido poco tiempo desde que se plantó la anterior célula, todavía no es momento para ella para recibir una poda o un manejo y no sería entonces fácil hacer el disturbio para la nueva célula. Entonces tenemos que plantarlas de manera que a las nuevas células nunca les falte el sol de la mañana. Entonces, nosotros estamos en el hemisferio norte, empezaríamos la plantación siempre en el norte y en el oeste del área de plantación. La primera célula entonces se plantaría en el noroeste y las siguientes células ya al este o sureste. De esta manera, las células nuevas siempre van a tener acceso a la luz de la mañana y las células más viejas, como ya han crecido más, no van a tener problemas de sombreado por las células nuevas. En este caso, como lo que estamos haciendo es una línea de regadío que está orientada este-oeste, empezaremos haciendo la primera célula lo más a la izquierda, que es el oeste en este caso, y las siguientes células serán plantadas al este. Bien, si hacemos las plantaciones de las células muy seguidas, al final del año, todas van a tener el mismo aspecto y van a crecer a la vez, van a estar en el mismo estado de la sucesión. Pero si tardamos mucho tiempo de plantar una célula a la siguiente, ¿vale? Es muy posible que la célula anterior ya esté en otro estado de la sucesión y entonces lo ideal es cuando plantemos la nueva célula, aprovechar a hacerlo justo cuando hay que hacerle manejo a la célula anterior. Normalmente en el segundo año hay que hacer un manejo fuerte si ha ido todo bien. Y es importante entonces aprovechar el momento de manejo fuerte de la célula anterior para que sea el disturbio de la nueva célula también y que así se sincronicen las dos. Entonces no hay problema en esperar más tiempo en plantar una nueva célula, pero sí que hay que tenerlo lo mejor coordinado posible. Y si ahora viendo hacia adelante cómo pasaría el tiempo cuando ya plantamos todas las células, al principio habría diferencias entre unas y otras, estarían en diferentes estadios sucesionales, unas en placenta 1, otras en placenta 2, otras intermediarias y así, pero al final, cuando pasan los años, se quedaría un sistema agroforestal homogéneo en el que podemos ver los triángulos de luz y al final parecerá, de aquí a que pasen 10, 15 años, que lo hayamos plantado todo el mismo día. Entonces al final se van acompasando todo mientras se hagan los disturbios necesarios para cada plantación y nos preocupemos de esa sincronización. Madre mía, qué jaleo. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues atentos que la cosa se complica. Mira, mira. Bien, hasta ahora hemos estado hablando del diseño de la célula agroforestal con soporte de riego, ¿vale? Entonces, cuando tenemos acceso a riego, lo más sencillo es plantar en líneas, porque esto facilita, por un lado, la plantación, también facilita instalar el sistema de riego y luego podar, hacer la cosecha y también, como no necesitamos tanta densidad de planta, hace más fácil la observación de cada planta e ir haciendo el manejo, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar del diseño en secano y os acabo de comentar esto precisamente para que veáis que la forma va a ser bastante diferente. El consorcio de plantas va a ser exactamente el mismo, solamente en secano no vamos a incluir dos plantas que hemos visto que no funcionan del todo bien cuando no tienen soporte de riego, que son el gigantón y la paulonia, pero todo el resto de plantas son las mismas. Y lo vamos a hacer en forma circular, ¿vale? Vamos a hacer, en vez de plantar en línea, lo vamos a plantar todo mucho más denso, la cantidad de plantas mayor por metro cuadrado, y con una forma que es relativamente, bueno,
digámoslo así, defensiva, ¿no? ¿Por qué digo defensiva? Cuando no tenemos agua para añadir un sistema agroforestal, nosotros que estamos en Mediterráneo, con una época seca prolongada, lo que más necesitan las plantas para que prosperen es tener acceso a humedad de una manera más o menos constante, ¿vale? ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues imitando cómo hace la naturaleza para conseguir esa humedad. Entonces, en la naturaleza, las plantas nacen muy juntas, de manera que generan solamente con sus hojas creciendo de diferentes especies, unas con otras, forman una barrera, de manera que el aire tiene dificultad para pasar. Y el aire es el principal factor secante de un lugar, ¿vale? No es el sol. De hecho, el sol, a través de la fotosíntesis, potencia un proceso con la fotosíntesis de ir fijando humedad ambiental en el lugar. Entonces, digamos, lo que más tenemos que prevenir cuando plantamos una célula agroforestal de secano es que el aire pase a través de las plantas. Entonces, tenemos que poner todas las plantas mucho más juntas y en una forma en la que tengan menos superficie, o sea, que el perímetro sea lo más corto posible. Y esto se da en la forma circular. En las líneas, por el contrario, aunque es más sencillo todo, y también el diseño es más sencillo de conceptuar, pero la línea tiene mucha superficie de perímetro y pasa mucho el aire. Entonces, si necesitamos ahorrar agua, la línea no es un buen diseño. Y aquí podemos ver una foto del diseño que he preparado, ¿vale? ¿Os acordáis del Bam Bam Bam? Digamos, la disposición de las plantas secundarias primarias para que estén distribuidas de manera homogénea. Pues, ¿cómo sería un Bam 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 cuando no está en línea? Pues haríamos una línea circular, ¿vale? Y esto nos da el diagrama que os he preparado aquí. Y aquí realmente hay tres líneas de Bam Bam Bam. La primera célula, la más pequeña, es la que protege a la planta productiva. Y aquí, por espacio y por practicidad, no he incluido los estratos bajos, porque en muy poco espacio realmente acaban no siendo tan prácticos. Y como veis, la primera célula más pequeña, que está protegida por el primer círculo, que normalmente serían nopales o chumberas, la densidad es mayor que el círculo exterior. Si os fijáis, los puntos están más juntos, hay menos espacio. Y en el círculo exterior ya jugamos con más espacio, aún sigue siendo bastante denso, pero no tanto, y ya podemos ubicar, ya es más práctico en el día de la plantación meter también estratos bajos, donde ya se puede ver entonces toda la estratificación de plantas secundarias y primarias, ¿vale? Aquí realmente, idealmente, esto tendría que ser las plantas intermediarias, o sea, los árboles y arbustos de crecimiento rápido, y luego los árboles y arbustos de crecimiento lento. Luego, todas las plantas anuales o que van a durar 3 o 4 años no están en este croquis. Este croquis es solamente para lo que ya se consideraría árbol, de árbol para adelante, ¿vale? Todo el resto de plantas que tienen un ciclo más rápido, más corto, se plantan luego en el hueco, como vamos a mostrar luego en el vídeo de la plantación. Ahora, centrándonos en lo que es el diseño, estamos realmente haciendo una célula agroforestal muy compacta, además protegida por barreras de crasas, plantas crasas idealmente chumberas. ¿Por qué chumbera? Porque es una planta con una hoja o tallo, mejor dicho, relativamente grande, plano, con el que es muy fácil formar una barrera a nivel de suelo, una barrera que realmente no deja pasar el aire. Y sí que hace fotosíntesis y sí que protege del exceso de insolación en verano y del aire frío en invierno, o sea, estabiliza las condiciones dentro del círculo. Entonces, otra diferencia con respecto a la célula agroforestal con riego es que el tamaño de la célula agroforestal de secano no está definido, ¿vale? Por ejemplo, en la célula agroforestal de riego hemos hecho un patrón de 3 metros y vamos a plantar siempre 3 metros con cierta cantidad de planta preparada, ¿no? En este caso, el tamaño de la célula depende de la cantidad de crasas disponible, porque son las que nos van a proteger la célula cuando es un bebé, ¿vale?
Entonces, si no tenemos suficientes chumberas o plantas crasas equivalentes, nos quedaremos con el círculo solamente más pequeño. Si tenemos bastante cantidad, entonces haremos también el segundo círculo externo. Y aún así, el tamaño de los círculos va a depender del tamaño que tengan estas chumberas o del tamaño que tengan estas crasas. Y para saber cómo de grande lo podemos hacer, nos vamos a guiar por la misma ley de influencia con la que nos guiamos cuando hacemos un disturbio. Así que la altura de la pala de nopal o la pala de chumbera que queda sobre el suelo una vez la plantamos, ¿vale? Si sobresale 15 centímetros, entonces como mucho podremos hacer un círculo de 30 centímetros de diámetro. La altura de la chumbera tiene que ser la suficiente para que su influencia proteja el centro del círculo. Si las chumberas son más grandes, a lo mejor de 50 centímetros, pues podríamos hacer un círculo de 1 metro. Esto ahora lo mostramos aquí con las medidas. Y esto es muy importante. Podríamos hacer un diseño más simple con medidas fijas, pero en la naturaleza no funciona con medidas fijas, se adapta siempre a las condiciones que encuentra en cada lugar. Y nuestra referencia en este sentido son las líneas defensivas que podemos montar. Si no tenemos chumberas grandes, hay que hacerlo más compacto para asegurarnos el éxito, ¿vale? Cuando tenemos condiciones duras, condiciones extremas, aunque lo plantemos en un buen momento, este grupo de plantas el primer año aquí va a tener que aguantar una sequía de 5, 6, 7 meses en verano. Y hay que asegurarles que puedan ellas mismas adaptarse y sobrevivir en estas condiciones. Entonces, el tamaño de la célula es muy importante, tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí nos tenemos que hacer una idea de que conforme la sucesión avanza, con las plantas de ciclo corto, con las placentas 1, las placentas 2, a partir de ellas y luego más adelante ya los árboles, esta célula agroforestal se tiene que convertir en una burbuja de fotosíntesis, o sea, que capte la mayor cantidad de sol posible y con esa fotosíntesis vaya atrayendo y fijando el agua ambiental en este círculo. Esto asegura que el suelo está siempre protegido, que no se le escapa nada de humedad aunque pase el viento y bueno, asegurar que prospere sin que nosotros ya tengamos que hacer más que podar y manejar. Esto sí que requiere, hay que hacer más manejo del normal. No más manejo, quizá hay que ir menos veces, pero hay que tener el ojo mucho más entrenado para ir retirando las plantas que hay que retirar en cada momento, ¿vale? Entonces, en el caso de la célula, la estratificación, más que hacer triángulos de luz, como estábamos jugando en las líneas, que en las líneas es muy fácil de ver este proceso, aquí los triángulos de luz se acabarán formando entre las diferentes células, ¿vale? Entre los diferentes círculos que vayamos plantando. Nos guiaremos a la hora de plantar, de hacer el orden, igual que las células de regadío, empezando por el noroeste, plantando las siguientes células hacia el sureste, ¿vale? Y haciendo el mismo disturbio, todo más o menos igual, salvo la propia forma del diseño, ¿no? Entonces, en la sucesión, esto es el aspecto que tendría durante la placenta 1, en el que, como veis, aquí puede haber los emergentes, los altos, los medios, todo un poco más mezclado o más homogéneo. Y a partir de la placenta 2, intermediarias, secundarias, ya hay que jugar, hay que seleccionar las plantas que mejor se hayan adaptado y posicionarlas claramente en un estrato separando las copas, ¿vale? El emergente es la planta más importante de colocar bien en el círculo, el resto tienen bastante margen, de manera que el emergente nunca haga sombra a las otras plantas, con lo cual siempre los circulitos azules, como podéis ver, siempre están al norte o al noroeste, ¿vale? De manera que en invierno el tronco y las hojas, si no le hemos podado las ramas bajas de las emergentes, no tapen el sol a los estratos más bajos, ¿no? Pero por lo demás, conforme pasa el tiempo, la estratificación es vertical, ¿vale? Dejamos una copa de emergentes en la más alta, una copa de estratos altos separada de las emergentes y de los medios, y luego igual, con los medios, la copa de los medios separado de los estratos bajos, de manera que cada uno tengan su espacio. Y las proporciones de estratos no se cumplen
en una sola célula, ¿vale? Se cumplirán cuando ya hagamos el manejo de esta célula dentro del macroorganismo que estamos plantando. Así como en una línea agroforestal de 3 metros sí que podemos tener en cuenta proporciones de sombra, pero las proporciones de sombra cuando manejamos siempre es pensando en el conjunto del macroorganismo. Entonces, en las células, si solamente plantamos una y vemos cómo lo que pasa, vamos a hacer una estratificación vertical, por así decirlo, ¿no? Y ahí nos adaptaremos a lo que cada planta pida en cada momento.